ustedes que el tema que nos ocupa y nos preocupa y mucho también aquí es esa Dana de Valencia, sus consecuencias, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino también en otras localidades y todos esos efectos que estamos viendo que se están produciendo en diferentes lugares de la península. Durante las últimas jornadas estamos asistiendo a un montón de información, en muchos casos más que información parece ser ruido, desinformación, y queremos saber lo que son bulos, distinguirlos de la realidad, y para ello contamos con un experto que va a ayudarnos a desentrañar ciertas cuestiones que sobre todo nos quitan el sueño, porque ya saben ustedes que se han llevado vidas humanas, negocios, ilusiones, bueno, pues gran cantidad de proyectos por delante de muchas personas. Por ello contamos esta tarde con Jesús Mateo. Él es geólogo, doctor por la Universidad de Zaragoza, pero es que también es profesor colaborador de la asignatura de hidrogeología, aparte de que tiene más de 20 publicaciones internacionales en revistas de impacto sobre hidrología y riesgos de inundaciones. Solo una pequeña parte de su currículum, y por ser una voz autorizada queremos charlar con él y que nos resuelva todas estas dudas. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿hay desinformación con respecto a esta Dana de la Comunidad Valenciana? Bueno, hay desinformación y hay confusión, hay gente que dice cosas que sí que son tal como se observan en la naturaleza, y otras pues que no, que se alejan bastante. O sea, hay de todo. Hay confusión principalmente. De toda la información que nos está llegando, en primer lugar me gustaría, Jesús, que nos aclarase si esta Dana es consecuencia del cambio climático, si tiene más causas, qué es lo que ha producido este fenómeno y todo lo que ha llevado consigo. Pues en mi opinión, la causa principal no es el cambio climático. La causa principal ha sido un antes a la Dana, que ha sido una gestión de espaldas a los riesgos naturales, una gestión del territorio de espaldas a los riesgos naturales. Eso ha sido fundamental en lo que ha ocurrido en esta Dana. Luego también los sistemas, en España, los sistemas de modelización de hidrología, de caudales principalmente, infravaloran mucho los posibles resultados, los probables resultados de caudales. Y eso crea una falsa seguridad. Uno puede creer que un determinado caudal es muy poco probable, pero resulta que ocurre cada muy poco tiempo. Entonces eso es una cosa que hay que revisar. O sea, el sistema de cálculos hidrológicos, que en España hay principalmente, oficialmente hay dos. Uno es la norma 5.2IC, que está inspirada en los modelos del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos. Entonces esta norma está muy modificada en España y se obtienen caudales muy por debajo de los que razonablemente se ven y de los que se deberían y los resultados que se deberían de producir, porque los parámetros están modificados, y esos parámetros no deberían de estar modificados. Eso por una parte. Y luego hay una base de datos en España que se llama CAUMAS, que es que por prudencia deberían de retirarla inmediatamente, porque esto da unos caudales en algunos, no en todo el territorio, pero en muchos sitios hemos estudiado y publicado en revistas internacionales que dan caudales bajísimos. O sea, por ejemplo, hay casos que dan en registros a lo mejor en un caso de 38 años ha aparecido un evento de 450 años, dos de 200, uno o 4 o 5 de 50. O sea, está clarísimo que hay que hacer una revisión. En el caso del río Turia, en Teruel, es como si fuese una broma. En Teruel el río Turia tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados de cuenca.
Entonces, en esta cobertura estima el caudal de 500 años de periodo de retorno 200 metros cúbicos por segundo, en una cuenca de 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, es que eso, 200 metros cúbicos por segundo, eso lo produce una cuenca lateral pequeñísima, simplemente como de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, es que necesita una revisión. Entonces tenemos esa parte. Luego, sí que es verdad también que durante la Dana ha habido una gestión que no ha sido tampoco la idónea. Eso también ha producido bastantes daños que se podían haber evitado. Y luego viene el después. Después está, una vez que han transcurrido estas catástrofes, muchas veces se olvida y quedan ahí en el limbo. O sea, debería de haber una reflexión y debates científico-técnicos para ver qué es lo que ha ocurrido con esta Dana, ver el cambio climático, que es verdad también, el cambio climático claro que tiene influencia, porque va a producir que cada vez se produzcan con más frecuencia. Los científicos dicen que el cambio climático va a producir con más frecuencia y más intensa las precipitaciones. Eso es cierto. Ahora, no echemos la culpa y nos lavemos las manos al cambio climático, que hay también una mala gestión de ordenación del territorio, de espaldas a los riesgos naturales. Hay también hay que hacer una revisión profunda de la metodología de la hidrología en España, y no hablo de la hidráulica, que la hidráulica está razonablemente cubierta, pero sobre todo de la hidrología. O sea, no puede ser que en España la hidrología se reduzca a consultar una base de datos de caudales. O sea, hay que aplicar toda la modelización hidrológica. Y luego en la hidráulica también tiene recorrido. Porque, por ejemplo, todo el tema de la sedimentología no se tiene en cuenta en los modelos de hidráulica. O sea, los modelos de hidráulica consideran el agua como si fuese agua limpia que va circulando por los ríos. Pero la realidad es que lleva bloques que ya lo hemos visto, bloques de más de 1 metro de diámetro, lleva cañas, lleva alpacas que obstruyen puentes. O sea, cuando se construyen los puentes hay que tener en cuenta que pueden venir alpacas flotando y los pueden obstruir. También hay otro tema importante, el asunto de cortar las cañas y todo esto. Eso no se puede, o sea, no se puede ir por ahí a cortar las cañas todo el mundo de los cauces, porque eso va a producir un aumento de velocidad del agua, con lo cual no se van a atenuar la punta, no va a haber laminación. La laminación es un proceso que conforme va circulando una punta de una crecida, se va repartiendo a lo largo del cauce y va disminuyendo la punta. Cuanto mayor es la velocidad, menos disminuye la punta. O lo contrario, cuanto cuanto menor es, la vegetación lo que hace es que sea menor, va repartiendo y atenuando la punta. Entonces sí que es verdad que hay que hacer una gestión de los cauces, pero no ponerse a cortar cañas. O sea, hay que hacer una gestión estudiada, esa gestión de cauces. Sí, que de eso se ha hablado mucho durante las últimas jornadas. Se ha dicho que si era necesaria una limpieza de los cauces, si esto ha pasado porque no estaban lo suficientemente limpios los barrancos. Exacto. Pues sí, o sea, y en mi opinión es que sí que se necesita una actuación en los cauces, pero no una actuación de ponerse a cortar cañas, ¿eh? O sea, una actuación controlada y estudiada. Porque en los tramos de ríos también hay puntos estratégicos, puntos críticos que se llama, o secciones o zonas que es donde hay que actuar en un sentido de quitar, de liberar esas secciones para que no se obstruyan y pase la corriente y que no almacenen agua hacia arriba de la corriente, que pueda romper. Esas zonas hay que liberarlas y otras al contrario, hay que dejar o sea, que no sea aquello una pátina que el agua pase por ahí muy rápido. Hay que dejar que se vaya almacenando el agua. O sea, que en resumen, hay que hacerlo de forma estudiada. Sí, cada porque zona no todo tiene sus el tramo. especificidades, Exacto, eso es. Cada zona, entonces hay que hacerlo de forma estudiada, no ponerse a cortar cañas todo el mundo.
No sé si existen, Jesús, más ejemplos como la inundación y la dana que ha asolado principalmente a la Comunidad Valenciana, si tiene usted en mente algunos más que hayan sucedido en los últimos tiempos. Pues sí, o sea, como aquí, o sea, como se está diciendo, estoy oyendo en los medios de comunicación que esto es lo nunca visto, o sea, yo lo nunca visto lo oigo todos los años. Y que por aquí ha pasado la crecida de 500 años, o sea, yo he visto ya crecidas de 500 años y le aseguro que no tengo 500 años yo, ¿eh? Pero vamos, que he visto ya unas cuantas de 500. Entonces, aquí me he sacado un listado, o sea, fíjate, además son todas, la mayoría son en octubre, y también en septiembre alguna y unas pocas en otros meses, ¿no? Pero el mes de octubre es el que más riadas catastróficas produce. ¿Y esto se puede ver alguna causa en concreto que se focalicen más en el mes de octubre? Sí, hombre, eso es una causa meteorológica que es cuando se produce lo que ahora llamamos dana, que antes se llamaba gota fría. Entonces hay una descarga de aire frío que viene del norte. Es una bolsa de aire frío que va por la parte superior de la atmósfera, y entonces cuando en el caso de que llegue a la península o se centre cerca del Mediterráneo, etcétera, se mezcla con el aire caliente más toda la humedad del Mediterráneo, que está también a alta temperatura, que para el mes de octubre es cuando de los meses que más temperatura tiene. Entonces es por eso, o sea, es eso. Entonces te iba a decir, fíjate, riadas, ¿no? O sea, en 1879 la riada de Santa Teresa, que en el río Segura, fue el 15 de octubre. El 24 de septiembre de 1907, Málaga, el Guadalmedina, el río que se inundó ayer también, que se desbordó. El 14 también de octubre de 1957, la gran riada de Valencia. Que sea estos días todo el mundo lo ha visto por las televisiones. En aquella riada murieron pues oficialmente 81 personas, y luego hay cifras ya extraoficiales que pudieron llegar a 300. O sea que fue un evento muy parecido al que ha ocurrido el 29 de octubre de este año. Entonces no se puede decir que no ha ocurrido nunca. El 25 de septiembre del 62, la riada del Vallés, que está catalogada como la mayor catástrofe de inundación de España en los últimos tiempos también. O sea, se estima, hay estimaciones de como de 1000 víctimas. 1000 víctimas. 1000 víctimas hay por ahí, ¿no? Que no son oficiales tampoco, ¿eh? Pero vamos, cosa que sí que murió mucha gente, eso seguro. Y 212 milímetros cayeron en 3 horas. O sea, que es el 19 de octubre del 73 en Granada, 80 víctimas, 600 milímetros en 6 horas. Y 400 milímetros en 1 hora. El 20 de octubre del 82, el de Tous. Allí se almacenaron 2.000 hectómetros cúbicos, 2.000 hectómetros cúbicos en la cuenca del Segura. O sea, 2.000 hectómetros cúbicos es que no hay embalse que lo gestione. Esa es otra cosa de las que había que hablar, el papel de los embalses. Sí, porque se ha hablado mucho durante las últimas jornadas de si se han retirado presas, se han quitado presas. Claro. ¿Hacen falta más? ¿Hay las suficientes? Pues aquí, o sea, en mi opinión, las presas, o sea, primero lo que se han quitado presas que se habla y tal, eso no son presas, son azudes para derivar agua. Y ahí cabe un tapón de gaseosa de agua. O sea, eso no afecta en nada al control de riadas, esas presas. Las presas ya de mayores sí que llegan a laminar y a gestionar riadas, pero riadas ordinarias y de poca envergadura. Una riada como la que ha ocurrido estos días, es que es muy difícil. O sea, son volúmenes de agua que no los gestiona una presa.
O sea, claro, si estamos hablando de 2.000 hectómetros cúbicos y una presa de este tipo puede tener 40 hectómetros cúbicos, o sea, es que vamos a ver, cuando pasa la punta de la crecida por esa presa, es que lo mejor que se puede producir es que pase de largo la punta de la crecida, porque como rompa la presa, que es lo que estuvo a punto de ocurrir en la presa esta de Forasta, es que en lugar de bajar 2.000 litros cúbicos, pues bajan 10.000 o 15.000 o 20.000. Entonces, para las grandes riadas, las presas ya hay que estudiar bien los volúmenes de esas riadas. ¿Y cuál sería la solución, Jesús? Porque estamos hablando que quizá una presa no pueda contener todo este agua, estos volúmenes que estamos hablando. ¿Habría solución para poder contener estos tantos hectómetros cúbicos de agua? ¿Qué se podría hacer? La solución es no contener los hectómetros. La solución es dejar circular a ese agua sin que produzca los menos daños posibles. A ver, una riada de este calibre va a producir daños siempre. Pero vamos, hay que intentar que produzcan los menos posibles. Entonces hay que estudiar para crear infraestructuras para que circule el agua lo menos posible y sobre todo no ocupar los cauces, estudiar bien las zonas que se pueden inundar, el riesgo que tienen, el riesgo real, no consultando una base de datos que infravalora los caudales. O sea, hay que hacer un estudio serio de los caudales que pueden circular, las zonas que pueden inundar y los usos que se le puede dar a ese territorio. Las zonas que están ya urbanizadas tienen peor solución, pero también hay que hacer estudios de cómo se puede solucionar. O sea, por ejemplo, el tema de los garajes en zonas inundables, hay que hacer una revisión también de los usos de garajes y de las entradas a garajes. ¿Se ha construido en demasiadas zonas inundables? Sí, se ha construido en parte ya lo hemos comentado, o sea, por una parte porque se ha infravalorado los caudales que pueden circular, que se ha dicho que tal caudal va a circular cada 500 años, pero circula cada 20, 30 o 40 años, entonces eso ya ha creado una falsa seguridad. Esa falsa seguridad ha hecho que se urbanicen zonas que no se deberían haber urbanizado, y luego por otra parte también ha habido mucha presión urbanística, porque en el urbanismo pues hay en juego muchos intereses, que eso también ha producido mucha presión. Entonces, o sea, se necesita una ordenación del territorio que no esté de espaldas a los riesgos naturales. ¿Y cree que esto se conseguirá o que aprenderemos algo de lo que se ha vivido allí en Valencia? ¿Cree que podremos aprender? Pues hasta la fecha de los eventos anteriores no se ha aprendido mucho, porque al cabo de poco tiempo se olvidan. O sea, que ya lo he comentado antes, o sea, esto no es que no haya pasado nunca, es que ha pasado muchas veces, pero al cabo de los años ya se olvida, y tenemos como seres humanos el concepto de tiempo no lo tenemos bien asumido. O sea, cuando pasa un poco de tiempo ya empezamos a confiarnos y creemos que no va a volver a ocurrir una catástrofe de este tipo. Pero, o sea, hay que estar seguros de que este evento de 2024 va a volver a ocurrir, y no dentro de 500 años, sino dentro de 20, 30 o 40 años. O puede ser que venga también seguido, Sí, porque estamos y que venga otro el año que viene. Claro, y estamos viendo durante estos días cómo se está, no sé si replicando o sucediendo pequeñas, quizá más pequeñas inundaciones en Málaga, por ejemplo, en Andalucía. ¿Habría riesgo de que allí se produjera la misma situación que hemos vivido hace escasos días en Valencia? Pues, o sea, ya lo de Málaga ya tenemos datos, porque ya vamos por la mitad del evento, entonces parece ser que no va a ser tan catastrófico, porque si estuviésemos en la fase de previsión habría que estar más más al tanto. Pero ya lo que hemos visto ya es poco probable. O sea, nunca podemos hablar también tajantemente de 100% de seguridad, O sea, en el mundo este de la ciencia en general, de la meteorología en particular, de las unidades y tal, hablamos siempre de probabilidades. O sea, es poco probable de que sea un evento tan catastrófico como el de Valencia y de tal magnitud. También es verdad que como está tan reciente el de Valencia, ahora se han tomado medidas
medidas muy diferentes. Pues ha habido desalojos de zonas, o sea, esas medidas o sea, no estaba, como no, no había en el de Valencia no se tenía una experiencia reciente anterior, entonces no se estuvo tan al tanto. Eso es verdad, sí. Jesús, le iba a preguntar para concluir por el momento la entrevista, porque nos gustaría contar con usted en futuras ocasiones. Vemos que nos está ofreciendo una visión nueva y sobre todo experta de todos estos temas. Para nuestros espectadores, los que nos estén viendo en casa, ¿dónde pueden acudir? ¿Cómo contrastar la información? Porque ahora mismo le estamos escuchando a usted y nos está arrojando mucha luz sobre estas cuestiones, pero entiendo que en el día a día, lo que decíamos al inicio, tenemos mucha sobrecarga de información, no sabemos en qué creer, qué es verdad, qué no es verdad. ¿Qué consejo les daría? Pues a ver, yo daría el consejo, el primero, consultar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, aunque necesita una revisión, pero es la herramienta que tenemos hasta ahora. Entonces, desde luego, la gente que viva en zonas que ya están identificadas como inundables, pues ya lo saben, o sea, viven en una zona inundable. Y luego las que están fuera de esas zonas, pero están cerca, se tienen que cuestionar que como está infravalorado, que también pueden estar cerca de esas zonas inundables. Pero la herramienta que tienen hoy el ciudadano es esta: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que lo buscan en internet y tienen un visor maravilloso. Se han estudiado una serie de tramos, no todos, porque España tiene miles y miles de kilómetros para estudiar, entonces no se puede estudiar todo, pero tiene ya bastantes kilómetros estudiados. Pues Jesús Mateo, geólogo y doctor por la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por arrojarnos luz sobre todos estos temas, y sobre todo esperamos que la investigación continúe y que puedan seguir desarrollando su trabajo para que, bueno, minimizar o tratar de minimizar los efectos de estos fenómenos que, como ha dicho, se darán más habitualmente de lo que pensamos. Gracias, Jesús. Pues sí.